Hola, hoy vamos a aprender a calcular derivadas. Lo primero que tenemos que saber es que se representa por una comita que se llama prima. Y otra cosa que tenemos que saber es que m va a ser un número, es decir, un coeficiente, sin incógnitas. No va a aparecer ninguna letra acompañándolo. Entonces, la primera fórmula que nos suele aparecer es que la derivada de un número implica que es 0. Por ejemplo, si me preguntasen la derivada de 8, como 8 es un número, la primera derivada es 0. Ese número también puede ser negativo. Por ejemplo, menos 4. La primera derivada, 0. Una variante de estas derivadas es que me puede aparecer un número acompañado de x. Pero esta x hay que darse cuenta que esta x, aunque no lo veamos, está elevada a 1. Entonces, la derivada es el número. Por ejemplo, si me preguntasen la derivada de 5x, como esta x está elevado a 1, aunque no lo veamos, pues ponemos que la primera derivada es 5, solo el coeficiente. De la misma manera, puede ser con coeficiente negativo. Pues la primera derivada de menos 13x, menos 13. Si, por ejemplo, tenemos un coeficiente, pero la x no está elevada a 1, como en el ejemplo anterior, sino a otro grado, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Este grado de aquí lo multiplicamos por el coeficiente y posteriormente le restamos 1. Es decir, en este caso la derivada de 6x al cubo sería 6 por 3, 18x, y a 3 le restamos 1 y es 2. Otro ejemplo, menos 9 elevado a 4. Primera derivada, multiplicamos 4 por menos 9 y le restamos un grado, es decir, menos 36x al cubo. Cosas que nos pueden pasar, que por ejemplo el grado sea negativo. Se sigue calculando igual, pero podemos cometer el error, porque tenemos que multiplicar menos 7 por 10 y luego le restamos 1. Entonces sería menos 70 por x elevado a menos 8. Si todos los números fuesen negativos, sería de la misma forma. Por ejemplo, 22 por 3, 66, pero sería más 66. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Y ahora restamos un grado. Menos 3 menos 1, menos 4. ¿Más fórmulas que me pueden poner? Pues por ejemplo, la del neperiano. Neperiano de u, la derivada es u' entre u. ¿Y qué es u? Pues cualquier cosa que tenga x, ¿vale? Os recuerdo que m son números y u y v van a ser funciones, es decir, cualquier elemento que tenga x. Por ejemplo, la derivada, vamos a empezar por una fácil, de 4x al cuadrado. Esto, como tiene x, va a ser u. Entonces, el denominador ya lo tenemos, que es lo mismo que nos dan. Esto es u. Y ahora tengo que hacer la derivada. 2 por 4 y le resto un grado. 2 por 4, 8. X elevado 2 menos 1 elevado a 1. Que esto no se pone. Ahora, ¿podemos simplificar? Sí.
¿Cómo podemos simplificar? Pues teniendo en cuenta... Y entonces, teniendo en cuenta que aquí tengo 8x y 4x al cuadrado es x por x con x se va, y 8 entre 4, 2, partido x. Y ya la tendríamos hecha. Si subimos de nivel, pues sería el neperiano, por ejemplo, de menos 3x elevado a menos 5. La derivada sería u' entre u. U es lo mismo que me dan. Y ahora la derivada de esto sería menos 5 por menos 3 más 15. Y esto le resto 1. 15 menos 5 menos 1, menos 6. Esto le podemos dar la vuelta. Y aquí me quedarían los exponentes cambiados de signo. Y menos 15 entre menos 3, menos 5. Y abajo me quedaría una x. Hay una fórmula que es log a de u. Y la derivada es muy parecida a la anterior. U' partido u por el neperiano de a. Teniendo en cuenta que a, que es este numerito de aquí, es un número y siempre va a ser positivo. Entonces me pueden decir logaritmo, poniendo a 7, de 10x. Vamos a empezar por una fácil. Entonces, la derivada es u es lo mismo que me dan 10x por el neperiano de 7, y ahora lo único que tengo que hacer es calcular la derivada de 10x, que como la x está elevado a 1 pero no lo vemos, es como si quitásemos la letra y me queda esto. Otra un poco más complicada, logaritmo 3 de 7x a la quinta más 3x al cuadrado. Pues la derivada es lo mismo que me dan 7x a la quinta más 3x al cuadrado por el neperiano del número, que en este caso es 3, y ahora tengo que hacer la derivada de esto, teniendo en cuenta que esta se multiplica por el coeficiente y se le resta 1, y esta también se calcula del mismo modo. Entonces sería 7 por 5, 35. X a la quinta menos 1, x a la cuarta, y ahora más 3 por 2, 6, x. Y ya la tendríamos calculada.